Instituto del Asfalto, ingeniero. Bueno, hemos visto metodología en vías, metodología del Instituto del Asfalto. Hoy vamos a dar inicio a la metodología de la ASTO. Preste mucha atención porque realmente es el principal método de diseño de pavimentos que van a ver ustedes. Entonces, presten muchísima atención a esta metodología. Método de la ASTO. Recordemos el desarrollo o el contexto histórico que han tenido los diferentes formas de realizar diseño de pavimentos. Lo primordial, los orígenes, pues datan de la experiencia. Por allá en la década de los 20 se realizaban estructuras en capas para mejorar las condiciones de la vía y dependiendo de si funcionaban o no, pues le aumentaban o reducían los espesores, dependiendo obviamente de la calidad de los mismos. De ahí surgió lo que es la metodología empírica, que es realizar ya pruebas viales. Esas pruebas viales fueron pruebas en grandes dimensiones, en donde se experimentaban diferentes secciones de pavimentos en pistas, haciendo circular vehículos por encima y en diferentes condiciones climáticas. Si funcionaban, pues era que servían. Si no funcionaban, entonces empezaban a mirar las calidades de los materiales, a mejorar las calidades, a aumentar los espesores, etc. Esto es una metodología empírica, la cual surgía de los análisis de ingenieros, pues posterior a un análisis estadístico de la forma como se seccionaban las diferentes estructuras de pavimento en las diferentes pistas. ¿Ok? Posteriormente, pues surgió una metodología semiempírica en el cual se calculaban y se realizaban análisis de esfuerzos, deformaciones y flexiones en las estructuras de los pavimentos, y esos pues basados en modelos empíricos de desempeño de los pavimentos. ¿Ok? Posteriormente, pues ya en la era moderna surgió el método mecanicista, pues el que nosotros llamamos método racional de pavimentos, que se fundamenta básicamente en el análisis de esfuerzos y deformaciones de pavimentos basados en desempeños de la calidad de los materiales que se usan, ¿sí? Obviamente fundamentados en las propiedades físico-mecánicas de esos materiales. De los métodos de diseños de pavimentos, hablando de pavimentos flexibles, lo más importante a nivel mundial, pues está la ASTO, que es el principal diseño de pavimentos de carreteras a nivel mundial y aquí en Colombia. Le sigue el método del Instituto del Asfalto, posteriormente la metodología de la Shell y la ACADM. Para el caso de carreteras, de pistas o de pavimentos para aeropuertos, el caso explícito se fundamenta que el método más utilizado a nivel mundial es el método de la Fuerza Aérea Americana o la FAA, de amplio uso aquí en Colombia. Posteriormente, pues le sigue el método del Instituto del Asfalto y el método del Cuerpo de Ingenieros Americano. ¿Ok? Entonces, como se podrán dar cuenta, el método de la ASTO pues, es el principal método de diseño de pavimentos que existe en el mundo. Pues recordemos los objetivos de un diseño de pavimentos. Primero, pues determinar una superficie fuerte, que sea resistente a las acciones del tránsito, que sea resistente al clima, a la vez que sea una superficie segura, cómoda, suave, y obviamente que desde el punto de vista económico que sea una estructura pues que tenga un costo óptimo, ¿sí? Es decir, un costo inicial de construcción bajo y un costo de mantenimiento adecuado. Entonces, fundamentado en esto, recordemos que los pavimentos se diseñan a la falla. Los pavimentos flexibles
pues se diseñan a las fallas. Tenemos una carpeta asfáltica, tenemos una base granular, tenemos una subbase granular y tenemos la subrasante. Cuando hablamos que se diseñan a la falla, recordemos que las carpetas asfálticas pues se tensionan en las partes inferiores. De ahí pues hay que controlar pues la tracción en las fibras inferiores para evitar que se generen fisuras de abajo hacia arriba. Entonces ese es el primer criterio de falla, que evitar que los pavimentos fallen por fatiga. ¿Okay? Entonces eso hay que controlarlo. El segundo criterio de falla es en el suelo de la subrasante, evitar que los pavimentos sufran esfuerzos verticales superiores a lo que puede soportar la subrasante, porque si no, pues se hunde. ¿Ok? Y un criterio de falla por abollamiento. Entonces, esos son los dos principales criterios de falla a considerar en los pavimentos flexibles. Igualmente, pues aplicable a la metodología de la ASTO. Entonces, los pavimentos se diseñan a falla por fatiga y falla por abollamiento, los pavimentos flexibles. Ya dentro de la metodología de la ASTO, el método que vamos a ver es la metodología de 1993. Esta metodología pues ha tenido un contexto histórico. Surge del ensayo vial de la ASTO. Ese ensayo vial de la ASTO se realizó entre 1956 y 1959 aproximadamente. Ha sido el ensayo vial más importante de pavimento que se ha realizado en el mundo. Después de ese ensayo, se sacaron conclusiones al final de la década de los 50 y surgió en 1961 una guía interna de los ingenieros de la ASTO. Okay, posteriormente la publicaron en el 72, donde se reportaron, salió un informe de los análisis de las conclusiones que dieron lugar a ese ensayo vial de la ASTO. Posteriormente, en 1986, se realizó una nueva actualización, mejorando las propiedades físico-mecánicas de los materiales, involucrando unas variables en los diseños de pavimentos flexibles. Y en 1993, WAN pues, actualizó la metodología. Fundamentado en los criterios de WAN, pues se mejoraron las consideraciones de rehabilitación, se mejoraron las consideraciones de consistencia en los pavimentos flexibles, se involucraron más detalle en los diseños de pavimentos rígidos, ¿sí? Y es la versión pues, tradicional o la versión más usada dentro de la metodología de la ASTO y es la que vamos a ver. Posteriormente, en el año 2002 salió una actualización de la metodología de la ASTO completamente diferente a la de 1993, ya con análisis y orientaciones hacia la metodología racional de pavimento, ¿sí? Es una aproximación mucho más racional. Está en desarrollo todavía. En Colombia todavía no se ha implementado completamente. Nosotros todavía nos basamos y nos fundamentamos en la metodología de 1993. ¿Ok? Este ensayo vial de la ASTO se realizó hacia el norte de Estados Unidos, cerca de Chicago. Chicago está por aquí. Los Grandes Lagos, la parte norte, casi en la frontera con Canadá. Ahí se realizaron 6 grandes pistas, similares a las pistas de Fórmula 1, grandísimas, en donde habían secciones en tangente y rectas, donde se construían diferentes tipos de secciones de pavimento. O sea, habían secciones en curva. ¿Ok? Entonces, la parte en tangente eran los puntos más de mayor investigación. Se hicieron secciones de pavimentos en las partes rectas, secciones de pavimentos rígidos y pavimentos flexibles. Si hubieron secciones con concretos pretensados, secciones con refuerzos, secciones con materiales granulares
estabilizados con cal, estabilizados con cemento, secciones de pavimentos tradicionales. ¿Okay? La zona pues, pluviométrica y climática se hicieron seis pistas. Las 6 pistas estaban con la misma zona pluviométrica, es decir, manejaban las 4 estaciones, las mismas temperaturas en todo el año, no había ninguna diferencia. Se utilizó, para el caso de los pavimentos flexibles, una mezcla asfáltica con tamaños promedio de 3/4, tamaño máximo de 1 pulgada. Para el caso de pavimentos rígidos, se utilizó concretos de una resistencia a la compresión de 3.500 psi a los 14 días. ¿Sí? En el caso de materiales granulares, para el caso de bases granulares, pues hubo materiales de gravas calizas, pues con una buena gradación, que fue la principal estructura. Hubieron gravas silícicas bien gradadas también para consideraciones de estudios especiales, y hubieron bases estabilizadas con cemento para casos de estudios especiales y bases estabilizadas con asfalto para el caso de estudios especiales. La subbase sí fue la misma subbase para todas las pistas, para todas las secciones, en donde se utilizó una subbase compuesta de un material de triturado, una gravilla y una arena, mezclada con material común, bajo las consideraciones similares en todas las diferentes secciones de las 6 pistas de la prueba vial de la Ashton. El suelo de la subrasante, donde se apoyó las diferentes estructuras y pistas, era el mismo para todas las pruebas, ¿sí? Era una subrasante pues bastante mala, una arcilla con bastante contenido de humedad, una arcilla pues bastante expansiva, de una calidad de drenaje muy mala, obviamente pues en consideraciones críticas de saturación. Entonces se utilizó la misma arcilla para todas las estructuras de las diferentes pistas. Los métodos de construcción utilizados pues, fueron los métodos de la década de los 50. Finalmente de los 50 pues teníamos un tipo de maquinaria bastante obsoleto, como podemos ver, bulldozers pues muy diferentes a los que conocemos actualmente, pues eran los que existían en la época, compactadores también de los que existían en la época, ya empezaban lo que eran utilización de la finisher, pero muy rudimentarias, que cogían material y lo extendía, y esos fueron los equipos que se utilizaron. Igualmente los camiones, se utilizaron camiones de la década de los 50, que eran camiones pues de este estilo, camiones de 2 ejes, camiones de 3 ejes, camiones de 4 y 5 y más de 5 ejes. Esos camiones pues se utilizaban su máximo peso bruto que tenía el camión, se calibraban los camiones con lositas de concreto o con sacos sobre cemento, y se determinó una carga promedio bruta por eje de los camiones de la época máxima de 8.2 toneladas. De ahí el concepto de eje de referencia de 8.2 toneladas surgió de los promedios de cargas de los camiones de la década de los 50. ¿Sí? Por eso el análisis de tránsito que nosotros hemos manejado hasta ahora es con eje de referencia de 8.2 toneladas, ¿sí? Cuyo origen pues data del ensayo vial de la ASTO que les estoy mostrando. Hubo también accidentes, obviamente por fallas mecánicas, por condiciones climáticas. Hubieron camiones que se estrellaron, se volcaron, que con el peso y con las condiciones climáticas pues sufrieron averías, y obviamente por consideraciones de deterioro de los pavimentos también. Entonces esos vehículos se pusieron a circular por lo menos 1 millón de veces durante ciertos periodos de tiempo que iban hasta máximo 1 año, 2 años de investigaciones con pruebas continuas. Hubiera clima crítico, hubiera nieve, hubiera sol, pero los camiones circulaban al menos 1 millón de veces, y posteriormente iban los ingenieros y analizaban cómo eran las condiciones de esas estructuras de los pavimentos, si los pavimentos se deterioraban, si habían agüellamientos, si habían grietas,
y era un proceso iterativo. Si había agrietamientos, pues se mejoraba la calidad de los materiales o mejoraban los espesores y así sucesivamente. Entonces de ahí surgieron, a través de análisis estadísticos, una serie de resultados de prueba y error, que fueron las conclusiones que surgieron de este ensayo vial del astro. Obviamente utilizaban computadores de la época, pues eran computadores tipo IBM, computadores grandísimos que habían la necesidad de hacer un cuarto especial para ellos porque eran muy grandes. Eran los que se utilizaron para hacer los análisis estadísticos y los análisis de los datos. Esas memorias de esos computadores eran máximo de 2 a 4 megabytes. La capacidad máxima de esos computadores, en pocas palabras, la calculadora que usted tiene en sus manos, esas Casio, tienen más memoria que la memoria que tenían esos computadores de esa época. Entonces ya se podrán imaginar las condiciones con las cuales se hicieron estos ensayos. ¿Ok? Surgieron los resultados y de ahí surge el método que vamos a iniciar. De ese método hay una consideración de metodología empírica, que fueron los resultados iniciales de la guía interna hasta el 1972, que se actualizó en el 86, y la metodología de la ASTO en 93, que vamos a ver es una metodología empírica. Posteriormente, pues, se analizó y actualizó en el 98, y en el 2002, ya le dije, salió una nueva metodología, que la ASTO 2002, con una metodología básicamente con consideraciones de métodos racionales. ¿Ok? ¿Sí? Pero sin embargo, vamos a ver la metodología tradicional, que es la que todavía se utiliza a nivel mundial. Esta metodología de la ASTO 2002 está en desarrollo en la mayoría de países de Latinoamérica. Entonces, el método que vamos a ver es método de la ASTO de 1993. Para conocer la metodología, nos fundamentamos en cuáles son las variables que debemos de conocer. Las variables que implica el método de la ASTO que debemos de conocer es, primero, el tránsito de diseño. Ese tránsito de diseño debe ser evaluado en número de ejes equivalentes de 8.2 toneladas acumulados durante el periodo de diseño en el carril de diseño, analizado para ejes de referencia, ejes simples, ruedas dobles. ¿Sí? El segundo criterio es el criterio de la serviciabilidad. Este criterio de la serviciabilidad hay que analizarlo a través de una serviciabilidad inicial y llevar el pavimento hasta un servicio final. Y de eso pues se determina una diferencia o pérdida de serviciabilidad que vamos a conocer como índice de serviciabilidad presente. Ya vamos a ver en qué consiste. Tercero, necesitamos conocer cuál va a ser la confiabilidad de ese pavimento. Y en base a esa confiabilidad determinar las desviaciones estándar de acuerdo con una distribución normal y el error estándar que está en función de los estudios de tránsito, qué tan rigurosos son. Posteriormente necesitamos conocer las características de la subrasante evaluadas a través de estudios geotécnicos y se determinan a través de módulos resilientes. ¿Ok? Posteriormente necesitamos conocer las propiedades de los materiales que vamos a utilizar para la estructura del pavimento, evaluados básicamente con 3 parámetros: el módulo de elasticidad, el espesor de cada capa, ¿ok? Y un coeficiente que vamos a llamar coeficiente de aporte estructural. Ya vamos a ver en qué consiste para cada una de las capas, A sub I. Posteriormente necesitamos conocer cuáles son las condiciones de drenaje de las capas granulares que vamos a utilizar. Esa vamos a llamarla variable M.
¿sí? Que está fundamentalmente en función de la calidad de los drenajes y el tiempo en el cual nosotros esperamos evacuar las aguas de las capas granulares de la estructura del pavimento. ¿Okay? Conocemos un coeficiente de drenaje. Posteriormente, necesitamos conocer el número estructural number, llamado SUN, el nombre en inglés, número estructural, que es un índice que nos indica cuál es el aporte de cada una de las capas desde el punto de vista estructural en función de la estructura completa del pavimento y cuál es el aporte total de resistencia o desde el punto de vista estructural de la estructura completa del pavimento. Y obviamente pues se consideran los aspectos ambientales. ¿Ok? Entonces veamos en qué consiste cada una de esas variables para podernos involucrar en la metodología de la AASHTO. La prueba vial de la AASHTO, para el caso de pavimentos flexibles, concluyó la siguiente ecuación. De ahí surgió que el logaritmo del tránsito, evaluado ese tránsito en número de equivalentes de 8.2 toneladas, se podía calcular como el producto de la desviación estándar de los datos analizados por el error estándar más 9.36 por el logaritmo de ese número estructural, de la estructura del pavimento, más 1, menos 0.2, más la relación que existe entre serviciabilidad sugeridas y serviciabilidad de el pavimento, que es el logaritmo de la pérdida de serviciabilidad entre 4.2 menos 1.5, que son serviciabilidades inicial y final, entre 0.4 más 1094 entre el número estructural más 1 elevado a la 5.19 más 2.32 por el logaritmo de la capacidad de soporte de la subrasante del evaluado módulo resiliente menos 8.07. ¿Okay? Entonces, de ahí tenemos que determinar cuál va a ser el número estructural de ese pavimento. Para analizar ese número estructural del pavimento, hay varias maneras de hacerlo. La primera es despejando de esa ecuación el número estructural. ¿Ok? Y lo hallamos con las demás variables. La segunda manera de hacerlo es con hojas electrónicas. Por ejemplo, Excel, al cual nosotros pues, le podemos involucrar la ecuación y podemos introducirle las diferentes variables y que nos resuelva en C cualquiera de las variables que nosotros consideremos. La tercera manera de hacerlo es utilizando calculadoras científicas. Cuando hablo de calculadoras científicas, me refiero a calculadoras realmente científicas o calculadoras de ingeniería, no a la Casio que ustedes usualmente emplean. ¿Okay? Les hablo de calculadoras tipo Texas Instruments o calculadoras tipo Hewlett Packard, en el cual nosotros les podemos involucrar cualquier tipo de ecuaciones, inclusive una ecuación como de este estilo, y la misma calculadora pues nos arroja las diferentes variables y nosotros le involucramos las variables y podemos resolver una de esas variables conocidas las demás variables. ¿Ok? La cuarta manera de realizarlo es con utilización de software especializados para resolver la ecuación de la AASHTO. ¿Ok? Software para solución de la ecuación de la AASHTO. Dentro de esos software, hay software inclusive de
Excel, ¿sí? Y hay software como el software de la Universidad de Idaho, de amplio uso para la solución de las ecuaciones de la AASHTO, para pavimentos flexibles o para pavimentos rígidos, en el cual nosotros pues le involucramos todas las variables que están dentro de la ecuación y él nos resuelve número estructural o nos resuelve para el tránsito. ¿Ok? La quinta manera de hacerlo es a través del uso de nomogramas. Dentro de ellos está el nomograma de la AASHTO. ¿Sí? Entonces, el nomograma de la AASHTO es este nomograma que es una gráfica para determinar ese número estructural. ¿Qué datos necesitamos? Necesitamos el tránsito de diseño en ejes equivalentes de 8.2 toneladas. Necesitamos una confiabilidad. Necesitamos un error estándar. Necesitamos la capacidad de soporte de la subrasante en módulo resiliente. Necesitamos una pérdida de serviciabilidad, que es la diferencia entre serviciabilidad inicial y serviciabilidad final, y hallamos nuestro número estructural dentro de la gráfica. ¿Cómo es el uso de esta gráfica? Entramos con la confiabilidad. Cortamos con el error estándar, ¿sí? Llegamos a una línea de quiebre. Una vez lleguemos a esa línea de quiebre, partimos de ese punto de la línea de quiebre, cortamos con el tránsito de diseño de 8.2 toneladas, que va desde 50.000, 100.000, 500.000, 1 millón, 2 millones, 3 millones, 5 millones, 10 millones, 20, 30 hasta 50 millones de ejes equivalentes de 8.2 toneladas acumulados en el periodo de diseño. Cortamos con ese tránsito de diseño y llegamos a una segunda línea de quiebre. Partimos de esa segunda línea de quiebre y cruzamos el módulo resiliente de la subrasante medida en KSI. Recuerden que un KSI son 1000 PSI. ¿Ok? Cortamos con ese KSI y llegamos a un cuadro. Llegando al cuadro, dentro del cuadro tenemos unas líneas internas que son la pérdida de serviciabilidad presente. Una diferencia entre serviciabilidad final, serviciabilidad inicial menos serviciabilidad final. ¿Okay? Que va desde 0.05, 1, 1.5, 2, 2.5 y 3. Nos venimos desde el borde del cuadro horizontalmente hasta cruzar con nuestra línea de pérdida de serviciabilidad. Una vez cruzamos con nuestra línea de pérdida de serviciabilidad, nos venimos completamente vertical y leemos en la parte interna nuestro número estructural para el CPI. ¿Okay? De esa manera, pues, debemos de conocer todas estas variables para hallar nuestro número estructural. Entonces ya vamos a ver cómo se determinan todas y cada una de esas variables. La primera es el tránsito, que es el tránsito de diseño. Aquí no vamos a indagar porque ya ustedes son expertos en hacer análisis de tránsito de diseño para ejes equivalentes de 8.2 toneladas acumulados durante el periodo de diseño en el carril de diseño. ¿Sí? Para ejes simples, un eje simple, ruedas dobles, ¿ok? Eje estándar de referencia de 8.2 toneladas. ¿Sí? Ya no vamos a indagar, ustedes ya saben cómo realizar ese tránsito de diseño y evaluarlo en ese eje simple. Lo segundo es el concepto de la serviciabilidad. ¿Qué es la serviciabilidad? Es una condición cualitativa que básicamente está en función de las condiciones que aprecia el usuario de la prestación del servicio de un pavimento. ¿Sí? Obviamente recordemos que un pavimento, a medida que el tránsito va circulando sobre él, lo va deteriorando, al igual que el clima. El clima pues deteriora la lluvia, los efectos de escorrentía de la lluvia pues erosionan la estructura del pavimento.
y lo van a deteriorar. Eso genera fatiga y empieza el pavimento a deteriorarse. Entonces, esa serviciabilidad se determina a través de una curva de deterioro debido a la acción combinada entre el tránsito y el clima, y se expresa en función de un índice que vamos a llamar índice de serviciabilidad presente, el cual pues en cualquier punto de un pavimento existente se puede determinar mediante una condición de serviciabilidad con la medición de auscultación de los deterioros de ese pavimento mediante agrietamientos o abollamientos. ¿Ok? Entonces, esa es una curva, la curva de serviciabilidad es de este estilo. Tenemos una condición que es PSI en el eje de la Y, que es Present Serviceability Index o índice de serviciabilidad presente, ¿ok? Que va de 0 hasta 5, ¿ok? Un pavimento completamente deteriorado en condición de afirmado, etcétera, está considerado cercano a 5 o a 1. Un pavimento nuevo o un pavimento perfecto, liso, como una mesa de billar, se considera en 5. ¿Ok? Como eso no existe, generalmente la ASTO recomienda valores de 4.2 o 4.5 para el caso explícito de pavimentos rígidos o flexibles respectivamente. Es decir, se va a tener una serviciabilidad inicial cercana a 5. ¿Ok? En el eje de las X, de manera logarítmica, tenemos el tránsito, ¿sí? Acumulado, obviamente, o el tiempo que va avanzando. Cuando un pavimento está nuevo, inicia con una serviciabilidad final, está circulando el tránsito sobre él, está el clima afectándolo, y entonces empieza a acumular fatiga. Entonces la capacidad de ese pavimento de prestar el servicio se va a ir disminuyendo, va a irse disminuyendo ese servicio porque el pavimento empieza a deteriorarse. ¿Ok? Entonces dice el ASTO, lleve ese deterioro de ese pavimento hasta un valor mínimo, el cual vamos a llamarlo serviciabilidad final, P sub T o P sub F. ¿Ok? La diferencia entre ambos, serviciabilidad inicial y serviciabilidad final, vamos a llamarlo pérdida de serviciabilidad o delta de índice de serviciabilidad, que es la diferencia entre serviciabilidad inicial menos serviciabilidad final. ¿Ok? Entonces dice, llévalo a un valor mínimo en el cual el pavimento todavía presta el servicio de, así tenga agrietamientos, pero al llevarlo a ese mínimo debe de mejorar esa serviciabilidad de ese pavimento. ¿Cómo se mejora esa serviciabilidad? Pues haciéndole mantenimientos, corrigiendo los agrietamientos, rehabilitando ese pavimento para subir esa serviciabilidad. Obviamente no va a subirse a la condición inicial, pero de cierta manera se sube el servicio, se mejora el servicio de ese pavimento, realizándole mantenimiento y realizándole rehabilitación. Posteriormente, pues sigue un proceso, va a seguir perdiendo servicio hasta nuevamente llevarlo al mínimo, y de ahí pues sigue un proceso continuo de mejoras y rehabilitaciones a ese pavimento. Este es el concepto de serviciabilidad, ¿ok? Entonces, llevar desde una condición inicial un servicio perfecto cuando está el pavimento nuevo, hasta llevarlo a una condición final en donde el pavimento está en una condición crítica o en una condición de falla, que está en el límite de la falla. Subirle y mejorarlo con rehabilitación y hacerlo paulatinamente. Entonces, bajo este concepto de serviciabilidad, la ASTO nos dice,
La serviciabilidad inicial es la condición cuando el pavimento entra en servicio. Es decir, apenas entra en servicio, esa es la condición de serviciabilidad inicial. ¿Sí? Obviamente no va a ser 5, porque 5 es una mesa de billar, pero es muy cercana a 5. Para el caso de pavimentos rígidos, dice, utiliza una serviciabilidad inicial de 4.5. Para el caso de pavimentos flexibles, nos dice la ASTO, utiliza una serviciabilidad inicial de 4.2. ¿Ok? Entonces, 4.2 y 4.5 para flexibles y rígidos, respectivamente. Para la serviciabilidad final, P sub T o P sub F, nos dice la ASTO, en el caso de realizar pavimentos en carreteras, llévelo hasta un servicio final de 2. En el caso de calles, hacer pavimentos en calles, llévelo hasta una serviciabilidad final de 1.8, dependiendo de la importancia de la vía. Entonces calcule esa pérdida de serviciabilidad como la diferencia entre la serviciabilidad inicial menos la serviciabilidad final. ¿Okay? Si tiene alguna duda, nos dice la ASTO, pues utilice una pérdida de serviciabilidad de 2.2. ¿Ok? La serviciabilidad o ese índice de serviciabilidad presente, PSI, se puede correlacionar en cualquier momento de una vía existente o lo puedo determinar en un pavimento de la siguiente manera, basándonos en condiciones promedias de las consideraciones de serviciabilidad de un pavimento en cuanto a la auscultación visual, en lo que respecta a medición de los deterioros del mismo. Se asume que ese índice de serviciabilidad presente se puede correlacionar con mediciones físicas en campo de la siguiente manera. Ese índice de serviciabilidad presente, PSI, lo podemos calcular en función de los datos de una auscultación visual como 5.03 menos 1.91 por el logaritmo de 1 más las mediciones de rugosidad del pavimento menos 1.38 por las mediciones de agüellamiento de ese pavimento elevado a la 2 menos 0.01 por las mediciones del área de deterioro por agrietamientos que tenga ese pavimento por cada 1000 pies cuadrados elevado a la 0.5. ¿Ok? De esa manera puedo determinar esa condición de PSI y puedo determinar si está entre 0 y 5 y mirar en qué condición se puede estar ese pavimento. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos sugerir los índices de serviciabilidad presentes y calcular la pérdida de serviciabilidad. La tercera variable es la confiabilidad. Confiabilidad en inglés se llama reliability. De ahí que se conoce este concepto con la letra R. ¿Ok? Y está íntimamente ligado con la desviación estándar de los datos que se utilicen y un error estándar combinado que está en función del tipo de estudio de tránsito de diseño que tenemos. Entonces, el comportamiento futuro de un pavimento flexible pues, está condicionado a una serie de variables de diseño. Cuando nosotros diseñamos un pavimento, tenemos muchas variables que nos generan de cierta manera muchos grados de incertidumbre. Por ejemplo, cuando nosotros diseñamos un pavimento necesitamos la variable tránsito. ¿Cómo analizamos nosotros tránsito de un pavimento? Nosotros suponemos a través de unas proyecciones
que realizamos con unos análisis estadísticos, sea con estudios de campo, sea con cartillas de registros históricos de la vía, etcétera. Nosotros, de acuerdo con un desarrollo histórico que ha tenido ese comportamiento en tránsito, nosotros proyectamos y suponemos que ese tránsito va a ser a 10 años tanto, a 15 años tanto, a 20 años tanto. Suponemos. Pero si es cierto que eso vaya a ocurrir, no sabemos. ¿Sí? Entonces, lo más seguro es que no sea así. Eso es una incertidumbre, una variable que nos genera cierta incertidumbre. ¿Sí? Nos puede generar errores. Otro tipo de variables que se manejan con incertidumbres son, por ejemplo, nosotros diseñamos suponemos unos materiales que vamos a utilizar. En el caso explícito de materiales granulares, nosotros tomamos unos muestreos de las canteras que vamos a utilizar para materiales granulares y suponemos con esos muestreos que la base granular va a tener ciertas características físico-mecánicas, una resistencia en CBR, unas condiciones de gradaciones, pero eso es de un muestreo. Pero toda la base granular va a tener esas consideraciones. Obviamente que no. Van a haber puntos o sitios en donde no van a tener esas consideraciones, entonces eso son ciertas incertidumbres. Lo mismo vamos a mirar cuando estemos construyendo el pavimento. Si nosotros suponemos, por ejemplo, espesores de bases granulares de 30 centímetros para toda la estructura del pavimento. Pero sí es cierto que vamos a instalar 30 centímetros exactos. No, puede ser 30.05, puede ser 29.9, puede ser 29.8. En toda la estructura del pavimento ese espesor puede ser variable, que es lo más seguro. Entonces eso me genera cierta incertidumbre también en los comportamientos de los materiales granulares. Otra consideración es, por ejemplo, el suelo lasurrasante. Nosotros hacemos estudios geotécnicos en ciertos puntos del pavimento. Con base en esos estudios, evaluamos la capacidad de soporte de ese suelo para soportar la estructura del pavimento. Pero si es verdaderamente real que en toda la longitud de la vía se tenga esa capacidad de soporte, no, obviamente que no, porque el suelo es muy variable, puede cambiar en 1 metro, puede cambiar en 2 metros, en 3 metros, etc. Entonces, estas consideraciones de estas variables me generan cierto grado de incertidumbre, ¿sí? O de desconfianza de los análisis de datos que yo tengo. ¿Cómo controlamos esas incertidumbres? Ustedes, por ejemplo, en estructuras, ¿cómo manejan estas incertidumbres? Díganme, por favor. Cuando están haciendo análisis o diseños de estructuras en concreto, ¿cómo manejan estas incertidumbres? ¿Mm? Chicos, ¿están ahí? Muchachos. ¿Cómo manejan ustedes las incertidumbres en la ingeniería en otros campos? Díganme, por ejemplo. ¿Mm? Se usan factores de seguridad. Correcto. Ingeniero con análisis estadístico. Por ejemplo, sí, correcto lo que me acabas de decir. Para el manejo de estas incertidumbres utilizamos factores de seguridad. ¿Ok? Entonces, esta confiabilidad es como un factor de seguridad de que realmente podemos evaluar que lo que diseñemos tenga cierta seguridad a lo que realmente va a funcionar en campo. ¿Ok? Entonces, hay dos aspectos de incertidumbre que son, primero, lo que es el tránsito de diseño, de 8.2 toneladas, las solicitaciones del tránsito, y segundo, la resistencia de la estructura del pavimento, con todas las variables que les acabo de mencionar. Vamos a consideraciones. Necesitamos el uso de unos coeficientes o factores de seguridad, de cierta manera, básicos a partir de la experiencia del ensayo Iberdelasto,
obviamente, al tener factores de seguridad muy grandes, los costos de construcción van a ser mucho más elevados, ¿sí? Y voy a tener estructuras sobredimensionadas, ¿ok? En el caso contrario de tener factores de seguridad muy bajos, vamos a tener condiciones cercanos a la falla, condiciones de bajo costo, pero exponiendo las estructuras, en este caso del pavimento, a que fallen. ¿Okay? Entonces, de cierta manera, debo de tener una aproximación más realista y racional para manejar estas ciertas incertidumbres mediante la aplicación de la teoría de la confiabilidad dentro del diseño de pavimentos, la cual pues se involucró en la metodología del ASTO en 1993. De cierta manera, entonces la confiabilidad en el diseño de pavimentos, expuestos por los ingenieros Darter y Hudson en 1973, definen esta confiabilidad como la probabilidad de que el sistema estructural que forma el pavimento cumpla su función prevista bajo las condiciones ambientales que tienen lugar en ese lapso. De cierta manera, entonces, la confiabilidad es la probabilidad del 100% de que la resistencia de la estructura del pavimento sea superior a las solicitaciones tanto del tránsito como climáticas. ¿Sí? Entonces, surge desde el punto de vista estadístico una comparación de que cada una de las variables que generan incertidumbre presentan una distribución de forma normal o desde la distribución normal, por lo cual también toma este comportamiento las dos condiciones, las condiciones del tránsito, las condiciones de la resistencia de la estructura del pavimento, que son las dos variables básicas de incertidumbre. Entonces, cuando la resistencia pues es igual a las solicitaciones del tránsito, pues la diferencia va a ser de cero. Es decir, que la resistencia va a ser por debajo de lo que pueda soportar la estructura del pavimento. En caso contrario, cuando se aleja de cero, es decir, que la resistencia va a ser superior a las solicitaciones del tránsito, voy a tener un pavimento que va a estar bien diseñado, que va a soportar esas solicitaciones. ¿Ok? Entonces, de esa manera, el área bajo la curva pues, se va a considerar como un pavimento bien diseñado. De ahí se maneja de la distribución normal, partiendo de una confiabilidad del 50%. Aquí tenemos una confiabilidad del 50%. Y hacia la derecha o hacia la izquierda, pues subimos esa confiabilidad. Ese manejo de confiabilidad, partiendo del 50% de probabilidad, pues es lo que nosotros llamamos como desviación estándar. Desde el punto de vista estadístico, entonces, la confiabilidad introduce dos parámetros. El primero, que es la desviación estándar, partiendo del 50% de la confiabilidad. Y el segundo es un concepto que vamos a llamar error estándar, asumiendo que las variaciones del tránsito y el comportamiento de la estructura del pavimento pues va a seguir una distribución normal, como se indicó desde el punto de vista estadístico. Bajo este aspecto, la ASTO nos recomienda las siguientes confiabilidades. Primero, para el caso de calles, nos dice si la vía es muy importante, tipo autopista, utiliza una confiabilidad entre el 88 y el 99%. Si es vía primaria, una arteria principal, entre el 80 y 99%. Si es una vía secundaria conectora, del orden del 80 al 95%. Y si es una vía local, del orden del 50 al 80%. En el caso de que sea, carreteras, es decir, vías rurales, para el caso de autopistas, recomienda del 80 al 99%, para el caso de vías principales o primarias, del 75 al 99%, para el caso de vías secundarias, del 75 al 95%, para el caso de vías terciarias o locales, del 50 al 80%. Nótese que a más importancia de la vía, la confiabilidad va a ser más grande. ¿Sí? ¿Qué indica una confiabilidad del 100%? Cuando yo me refiero a una confiabilidad del 100%, me estoy refiriendo a que lo que diseñé realmente vaya a suceder en campo. Y eso jamás va a ocurrir. ¿Ok? Entonces,
De esa manera, pues manejamos las confiabilidades como nos sugiere la ASTO. Para el caso de las vías de la red vial de Colombia, que se maneja a través del INVIAS, de red vial de carreteras, INVIAS recomienda toda vía que esté dentro de la red vial de carreteras manejadas por INVIAS, recomienda confiabilidades entre el 90 y el 99%. ¿Ok? Entonces, de ahí podemos obtener nuestro nivel de confiabilidad con estas sugerencias de la ASTO o recomendaciones de la ASTO. Con base en esas confiabilidades, entonces, recordemos que a mayor factor de seguridad, mayor confiabilidad, pues mayores costos de construcción. Probablemente vamos a tener estructuras más gruesas, calidad de los materiales mejor, eso me genera pues mayor seguridad, ¿ok? Pero obviamente al tener mayor seguridad, más costo, los mantenimientos van a disminuir. Por el contrario, al tener una confiabilidad baja, voy a tener pavimentos más económicos, de menores espesores, calidad de los materiales pues menores, pero de cierta manera los mantenimientos que tengo que hacerles a ese pavimento van a ser mayores a corto plazo. Entonces necesito definir un nivel de confiabilidad que no sea ni muy grande ni muy bajo, es decir, un nivel de confiabilidad óptimo, donde se sumen los costos totales al mínimo, costos de construcción y costos de mantenimiento en promedio que sean lo mínimo. ¿Ok? Entonces de esa manera debemos de escoger la confiabilidad óptima. Las desviaciones estándar pues van a variar desde el 50%, con una desviación estándar de 0, porque estamos en todo el eje de la distribución normal, y a medida que nos movemos hacia la derecha o hacia la izquierda, pues vamos a tener distribución normal para el 60 de una desviación estándar de 0.253, para el 80%, por ejemplo, de 0.841, para el 90, por ejemplo, de menos 1.282, para el 95 de menos 1.645 y así sucesivamente. ¿Sí? Estos valores de desviación estándar están entonces relacionados con la confiabilidad y son básicos desde el punto de vista estadístico en función de la confiabilidad. ¿Ok? Entonces, de esa manera hallamos nuestros valores de desviación estándar a partir de la confiabilidad. Por otro lado, el error estándar, ese error estándar, ese sub 0, para el caso de los pavimentos rígidos, van a variar de 0.4 a 0.30. Para el caso de pavimento flexible, van a variar de 0.4 a 0.50. ¿Ok? ¿Cómo escogemos ese error estándar? Entonces, para los valores del error estándar, ese sub 0, hay dos consideraciones a tener en cuenta en función del tránsito y del estudio del tránsito que nosotros tengamos. Si tenemos un estudio de tránsito muy bien planteado, muy bien definido, en donde contratamos una empresa explícita para realizar ese estudio de tránsito, la cual tiene un tiempo de por lo menos 2-3 meses haciendo análisis de tránsito, análisis de campo, estudios de campo que me van a servir para proyectar con mayor precisión el tránsito, donde se gasten recursos y se analice el tránsito con más detalles, pues voy a minimizar los errores en la proyección del tránsito. Y al minimizar los errores en la proyección del tránsito, entonces la predicción del comportamiento del pavimento va a tener mejor variable de tránsito. Cuando es esta consideración, la ASTO nos recomienda utilizar para pavimento flexible un error estándar de 0.44 y para pavimento rígido de 0.34. En el caso contrario, cuando yo no tengo un estudio de tránsito bien definido, sino que el tránsito lo diseño
basados en registros históricos de las cartillas de volúmenes del INVIAS. Simplemente yo lo analizo fundamentado en eso, pues los errores en la predicción y proyección del tránsito me van a aumentar. Voy a aumentar la incertidumbre en ese análisis de tránsito, con un nivel de confiabilidad del orden del 50%, de que ocurra o no ocurra ese evento. Okay, en este caso, en que la variación en la predicción del tránsito, los errores se aumenten, nos dice la ASTO, utilice un error estándar de 0.49 para pavimento flexible y de 0.39 para pavimento rígido. ¿Ok? Entonces ya tenemos cómo sacar nuestra desviación estándar y cómo sacar nuestro error estándar. Listo. La siguiente variable es la resistencia de la subrasante, evaluados en módulo resiliente. Recuerden que este módulo resiliente se hace en el ensayo trexial dinámico, que es un ensayo costoso, es un ensayo que muy pocos laboratorios lo tienen en el país. Entonces, bajo esa consideración, se recomienda utilizar ensayos más económicos, tipo como los ensayos de CBR, que aunque no nos repleguen realmente la condición, sirven de base. Y de acuerdo con Eukelon y Klomp, ellos definieron y dicen que nosotros podemos correlacionar partiendo del CBR hallar nuestro módulo resiliente de la siguiente manera. Un módulo resiliente en PSI lo podemos calcular como 1500 por el CBR. ¿Ok? Y si lo necesitamos en kilogramos centímetro cuadrado, lo podemos hallar multiplicando el CBR por 100. Entonces anoten esas correlaciones, por favor. La ASTO entonces nos muestra unas tablas de valores típicos de CBR y rangos de módulos resilientes y valores por defecto de módulos resilientes de acuerdo con la clasificación de suelos del sistema unificado, la USCS. Por ejemplo, para tipos de suelos CH o MH, valores típicos muy bajos del orden de 1 a 5, de 2 a 8, podemos obtener unos valores típicos de módulos resilientes del orden de 4 a 6 KSI. Y así sucesivamente, obviamente, al tener materiales con mayores contenidos de gravilla, hasta tipo grava bien gradadas, pues las condiciones pues, van a mejorar con condiciones de CBR hasta el 20 y 30%. Lo mismo, valores sugeridos de la ASTO, por clasificación de suelos de la ASTO, desde suelos muy malos, tipo arcillas, con alto contenido orgánico y altamente expansivas, valores típicos de 1 al 5%, de 4 a 6, hasta materiales poquito de mejor calidad, del tipo A, A1A, A1B, con valores mucho mejores del módulo resiliente o capacidades portantes. ¿Ok? Entonces, la ASTO nos dice, puede evaluar la capacidad de soporte de la subrasante a partir del CBR, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Si usted está en una zona climática, en donde se presentan condiciones extremas, ¿qué son condiciones extremas? Cuando existan las 4 estaciones, ¿sí? O donde exista un invierno muy pronunciado y existe un verano muy pronunciado. ¿Por qué? ¿Qué ocurre en esas condiciones? Por ejemplo, cuando existen las 4 estaciones, la capacidad de soporte de la subrasante va a variar mucho. No es lo mismo la capacidad de un suelo en verano que la capacidad de un suelo en invierno con hielo. ¿Ok? Entonces, obviamente va a ser mucho más rígido los suelos congelados que los suelos en verano. Lo mismo en condiciones
de extremas lluvias, los suelos van a estar extremadamente, completamente sobresaturados. Las condiciones pues, de soporte son mínimas. En condiciones de veranos extremos, los suelos están completamente libres de humedad, entonces van a tener mejores resistencias. Entonces nos dice esto, en esas condiciones climáticas, determine un módulo de resiliencia efectivo de la siguiente manera. Realice por épocas mensuales un estudio de la capacidad portante del suelo, sea mensual o sea quincenal. ¿Ok? Haga ensayos quincenales o mensuales en las diferentes etapas climáticas que tiene la zona del proyecto y evalúe las capacidades de soporte del suelo. Si es con CBR, pues hállelo con CBR y conviértalo a módulo resiliente. ¿Ok? Y con ese módulo resiliente hay un factor que vamos a determinar como daño relativo. Podemos hallar daño relativo con una tabla donde nos dice esto al lado derecho está el módulo resiliente en KSI y al lado izquierdo está el daño relativo. ¿Ok? Entonces busco simplemente aquí tenemos por ejemplo el valor de 1, 1, 5, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 30 KSI y hallar directamente el valor de daño relativo al lado derecho. O utilice la ecuación en donde daño relativo pues es igual a 1.18 por 10 a la 8 por el módulo resiliente de la subrasante cada quincena o cada mes elevado a la menos 2.32. Entonces hallamos para cada quincena o cada mes nuestro daño relativo. 1, daño relativo 2 y así sucesivamente. ¿Ok? De eso sacamos una sumatoria de daño relativo de todos los periodos, sea quincenal o mensual. ¿Ok? Entonces, ese promedio de daño relativo, pues es la sumatoria de todos los daños relativos de los periodos entre n, donde n pues son los números de periodos de análisis, sea quincenales o sea mensuales. Y de esa manera obtenemos un daño relativo promedio. Con ese daño relativo promedio, F promedio, despejo el módulo resiliente. Y ese módulo resiliente despejado de ese daño relativo es el que vamos a utilizar y lo denominamos módulo resiliente efectivo. ¿Ok? Esto solamente aplica para condiciones climáticas extremas, excesiva lluvia con excesivo verano o para las 4 estaciones. ¿Listo? ¿Me entendieron, chicos, cómo es el procedimiento? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? Ok, avancemos entonces. Otra consideración que hay que tener en cuenta para la capacidad de soporte de la subrasante es cuando tenemos subrasantes muy malas, es decir, capacidad de soporte muy bajas, es decir, CBRs menores al 3%, que me indican una subrasante muy mala, la cual hay que mejorar. Cuando tengo suelos de subrasante muy malos, menores al 3%, lo que se recomienda es hacer estabilizaciones con piedra rajón o con cantos rodados o estabilizar los suelos.
Puedo estabilizarlos con cemento, puedo estabilizarlos con asfalto, puedo estabilizarlos con químicos, o en su defecto, puedo utilizar geosintéticos, es decir, geotextiles que me aumenten la capacidad de soporte del suelo. En este caso, utilización de geotextiles, hay que considerar que al colocarle geotextiles, esos geotextiles lo que hacen o me pueden mejorar es elevar esa capacidad de soporte de la subrasante del orden de entre un 3 a un 5% del valor del CBR. Es decir, si yo tengo un CBR del orden de 2% y le coloco un geotextil, lo elevo en un 3 o un 5% más de lo que tenía. ¿Okay? Entonces, esta consideración hay que tenerla en cuenta para la capacidad de soporte de los suelos. ¿Okay? La quinta propiedad es las características físico-mecánicas de los materiales granulares. Entonces, en el caso de los materiales granulares, vamos a utilizar un coeficiente que vamos a hallar, coeficiente de aporte estructural. A sub I, el cual pues me va a servir para convertir el espesor de esa capa en un número estructural, siendo pues la medida de la capacidad relativa del material para funcionar como parte de la estructura del pavimento. La otra consideración a tener en cuenta son los módulos resilientes de las capas granulares, ¿sí? Y hay que tener en cuenta que estos módulos resilientes de estas capas granulares, cuando estamos hablando de capas granulares, hablamos de la base granular y de la subbase granular. Entonces, los módulos resilientes de estas bases y subbases pues, van a depender del estado de esfuerzos a los cuales estos materiales granulares pues, van a estar sometidos. Y obviamente a las características físico-mecánicas sobre el cual se apoye esa capa. Entonces, fundamentado en eso, la ASTO se fundamenta en la teoría de la shell, en donde la shell puede determinar módulos resilientes en función de los módulos resilientes sobre la cual se apoya la capa que estoy analizando, ¿sí? De la siguiente manera. Por ejemplo, el módulo resiliente de la base granular se puede calcular, según la shell, como 0.206 por el espesor de esa base granular elevado a la 0.45 por el módulo resiliente de la capa de apoyo. ¿Cuál es la capa de apoyo? Módulo resiliente de la subbase granular. Entonces, de esa manera podemos determinar o evaluar el módulo de una capa conocido el módulo de la capa de apoyo. ¿Ok? Hay que tener en cuenta las consideraciones de las especificaciones técnicas también. Recordemos que hay unos valores mínimos para materiales granulares, hay unos valores mínimos para capas asfálticas también. Veamos cómo se analizan los coeficientes estructurales, que es el otro parámetro. El primero de ellos es de arriba hacia abajo, vamos a denominarlo coeficiente estructural del asfalto, vamos a denominarlo A sub 1, que hay coeficiente estructural del concreto asfáltico. Entonces, hay tres maneras de hacerlo. La primera es, nos dice la ASTO, utilizo una gráfica en función del módulo de elasticidad de la mezcla asfáltica en PSI. ¿Ok? Y hallamos nuestro coeficiente estructural en el eje de la Y. Entonces, si conocemos el módulo de elasticidad por laboratorio, ingresamos a la gráfica, cortamos la curva y lo vendemos a la izquierda y hallamos nuestro coeficiente estructural. En el caso de que no conozcamos
utilizamos los estudios promedios de los concretos asfálticos utilizados en Colombia, los cuales nos arrojan resultados promedios del orden de 450.000 PSI, lo que nos indica un módulo o un coeficiente estructural aproximadamente de 0.44 por pulgada. ¿Ok? En caso contrario de no utilizar la gráfica, la ASTO nos dice: utilice la ecuación donde el coeficiente estructural se puede calcular como 0.0052 por el módulo de elasticidad de esa mezcla asfáltica elevado a la 0.555. ¿Ok? Siendo este módulo de elasticidad en megapascales. ¿Ok? Esa es la segunda manera de hacerlo. Nos da pues mucho más exacto. La tercera manera, nos dice la ASTO, puede calcular el módulo de elasticidad del coeficiente estructural del concreto asfáltico en función de la estabilidad Marshall como 0.0078 por la estabilidad Marshall elevado a la 0.441. Esta estabilidad Marshall surge del resultado del ensayo Marshall y es el Newton. ¿Ok? Entonces también, si yo tengo esta estabilidad Marshall, puedo hallar mi coeficiente estructural. Ojo, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. Váyanse a la especificación técnica 450, por favor, y ábranla. Al abrir la especificación técnica, encontramos en la tabla 450.10 los criterios para el diseño preliminar de las mezclas asfálticas. Recordemos que en el caso de mezclas asfálticas de gradación continua, hay un análisis a considerar por el principal método de diseño, que es el método Marshall. Nos dice cuáles son la estabilidad mínima en función del tránsito. Si el tránsito es un NT1, la estabilidad mínima debe ser 5.000 newtons. Si es un NT2, la estabilidad mínima es 7.500 newtons. Y si es un NT3, la estabilidad mínima es 9.000 newtons. En el caso de mezclas de altos módulos, la estabilidad mínima debe ser de 15.000 newtons. Entonces hay que tener en cuenta esta estabilidad mínima de acuerdo con la especificación técnica. En función de eso, debemos de considerar y tener en cuenta entonces que con base en esa estabilidad mínima, yo tengo un coeficiente de aporte estructural mínimo, que si hago el análisis y me da por debajo, pues utilizo el valor mínimo. ¿Ok? Entonces, esta consideración hay que tenerla en cuenta. ¿Está claro, chicos? Chicos, ¿se durmieron? Sí, está claro. Sí, señor. Ok. El siguiente coeficiente es el coeficiente de los materiales granulares.
como la capa de base granular es la segunda capa, llamémoslo A sub 2. El coeficiente de aporte estructural de la capa de base granular, entonces, también hay tres maneras de hacerlo, de acuerdo con esto. La primera es de forma gráfica, en donde tenemos el módulo, de acuerdo con los ensayos del NCHRP, por cada KSI, podemos hallar el coeficiente estructural. O si tenemos los resultados del ensayo de Texas, el ensayo traxial, podemos hallarlo. O si tenemos los ensayos de valor R de California, Nuevo Wyoming, Nuevo México y Wyoming, también podemos hallarlo. O si conocemos el CBR, podemos hallar nuestro coeficiente estructural. ¿Ok? Recuerden que hay unos CBR mínimos también en función del tránsito. Váyanse a la especificación de base granular, que es la especificación 330. ¿Qué me dice de los valores mínimos de CBR? Abran la especificación 330 y díganme, por favor. Aquí en la 330, que es la especificación de base granular, no vamos a la tabla 330-2, los requisitos que deben de tener los agregados para la base granular. Y hay tres tipos de bases, clase C, clase B y clase A. Y esto ya deben de saberlo ustedes porque esto ya lo vimos nosotros. Clase C, recordemos que es clase C, tránsito de NT1. Clase B, base granular para tránsito de NT2. Y clase A para NT3, o en su defecto liviano, menores a 500.000, medio entre 500.000 a 5 millones, que es NT2, y pesado por encima de 5 millones de equivalentes de 8.2 toneladas, que es NT3, que es clase A. En función de eso, tránsito liviano, medio y alto, busquemos el CBR. Entonces tenemos que los porcentajes de CBRs mínimos deben de ser mínimo 80% para NT1 y NT2 y mínimo 95% para NT3 respectivamente. ¿Ok? Entonces también hay que tener en cuenta esa consideración. Entonces, teniendo en cuenta esa consideración, yo también debo de considerar unos valores mínimos de aporte estructural. Entonces, para 80%, me da un valor como de 0.13 aproximadamente. ¿Sí? Aquí es el 80%. Y para el 95% me debe dar un valor como 0.138. Entonces, esos son los valores mínimos que debo de considerar. La ASTO también me dice que puedo hallar ese coeficiente de aporte estructural como 0.032 por el valor del CBR elevado a la 0.32. ¿Ok? Entonces, ¿cuánto da para 80? Díganme, por favor. 0.032 por 80 elevado a la 0.32. 0.13. 0.13. Aporte por pulgada. ¿Sí? Entonces, para el tránsito liviano o mediano, el valor mínimo debe ser de 0.13. Y para el caso de pesado, ¿cuánto es? 0.1374. 0.1374 aporte por pulgada. Ese debe ser el valor mínimo para el tránsito pesado. ¿Ok? Entonces, esa consideración debemos de tenerla en cuenta. De igual manera, la ASTO también me dice
que ese coeficiente de aporte estructural lo puedo calcular conocido el módulo de elasticidad del material granular como 0.249 por el logaritmo en base 10 del módulo de elasticidad de la base granular menos 0.977. Este módulo de elasticidad de la base granular debe ser en PSI. ¿Ok? Entonces, hay tres maneras de hacer ese análisis. ¿Listo? Lo mismo para subbase granular. Entonces, llamemos a este subbase A sub 3. En la tercera capa, llamémoslo A sub 3. Váyanse a la especificación técnica 320. ¿Cuáles deben de ser los CBR? Díganme, por favor. La 320. Ingeniero, para un NT2 sería de 30%. NT1 y NT2, ¿de cuánto? Del 30%, es decir, aproximadamente como 0.18. ¿Y para un NT3 de cuánto? 40%, ingeniero. 40% para un NT3. 40% aquí debe dar como 0.118 aproximadamente. ¿Ok? Entonces, hay que tener en cuenta esos valores mínimos por la gráfica. O, en el caso de la ecuación, nos dice que lo podemos calcular como 0.058 por el CBR elevado a la 0.19. Analicemos para el 30% cuánto nos da. Valor mínimo. 0.0058 por 30 elevado a la 0.19. ¿Cuánto me da el valor mínimo? Punto 11. 0.11 por pulgada. ¿Ok? Ese es el valor mínimo para NT1 y NT2. Para NT3, 0.058 por 40 elevado a la 0.19. 0.1169. 0.117 aporte por pulgada para NT3. Esos son los valores mínimos, no puedo bajarme de ahí, de acuerdo con la especificación. De igual manera, me dice la ASTO, calculemos ese coeficiente de aporte estructural, conocido el módulo de elasticidad de la subbase granular como 0.227 por el logaritmo en base 10 del módulo de elasticidad de la subbase granular menos 0.839. ¿Ok? Conocido ese módulo de elasticidad en PSI. ¿Listo? Entonces hay tres maneras de poder hallarlo, pero tenemos que tener en cuenta los valores mínimos. ¿Qué sucede cuando tengamos bases estabilizadas con cemento? Para bases estabilizadas con cemento, dice la ASTO, coja ese material que está estabilizado con cemento, haga muestreo o probetas. Al hacer muestreo o probetas es realizar en los moldes de ensayo a compresión, compactarlo en 5 capas, ese suelo estabilizado con cemento, y llevarlo a la prensa universal y ejercerle esfuerzo de compresión a los 7 días. De acuerdo con el resultado, en PSI a los 7 días, ingresamos a la gráfica y leemos nuestro coeficiente de aporte estructural. O en su defecto, lo calculamos como 0.0918 por
menos la resistencia a la 0.514. Y esa resistencia es la resistencia a la compresión de esa muestra medida en megapascales. ¿Ok? Y de esa manera pues hallamos el coeficiente de aporte estructural para el caso de estabilizaciones con suelo cemento. Lo mismo me dice cuando estabilicemos con asfalto. Cuando estabilizamos con asfalto, cogemos el suelo estabilizado con asfalto, hacemos las probetas Marshall, los metemos en el molde, compactamos a 75 golpes por ambas caras, lo sacamos del molde, lo metemos en baño de María, un tiempo estipulado. Posteriormente lo sacamos de ahí, dejamos que se enfríe, lo metemos en la prensa Marshall de manera transversal y le ejercemos presión hasta llevarlo a la rotura. Una vez se rompa, pues analizamos la estabilidad Marshall. ¿Cuánto me resiste esa muestra? Y entramos con nuestra estabilidad Marshall en la gráfica y podemos hallar nuestro coeficiente estructural. O coeficiente estructural se calcula como 0.0074 por esa estabilidad Marshall elevado a 0.415, siendo esa estabilidad Marshall evaluados en newtons. Normalmente ese módulo para estabilizaciones con suelo cemento o base asfáltica está alrededor de 0.28 aporte por pulgada. ¿Ok? Entonces, de esa manera podemos determinar esos coeficientes de aporte estructural para las diferentes capas que conforman la estructura del pavimento. ¿Sí? El siguiente parámetro es el coeficiente de drenaje. Vamos a llamarla M sub I. Ya, me cansé, dejemos ahí. Vamos a hacer lo siguiente, chicos. ¿Me escuchan? Sí, ingeniero. Sí, Ingeniero. Para la próxima clase me van a hacer el siguiente trabajo. Me van a investigar el método para diseño de pavimento flexible de la Shell. S-H-E-L-L. Shell. En el libro de Montejo está bien descrito ese procedimiento. Y hay otros libros. Lo que les recomiendo es sacarle fotocopia a los nomogramas que queden mucho más ampliados para que puedan visualizar y manejarlo mejor. ¿Sí? Lo que les recomiendo es que en el libro que yo les pasé en PDF están bastante borrosos. Vayan a la universidad, presten el libro de Montejo, Ingeniería de Pavimentos, y sáquenle fotocopia directamente el libro de la tercera edición que está en la biblioteca. Les recomiendo eso. Y ampliar esas tablas mejor. ¿Por qué? Porque en el eventual caso de que pongamos un punto de eso en el parcial o en el examen final, ustedes puedan visualizar y trabajar de mejor manera. ¿Ok? Entonces, eso se los recomiendo. Entonces, me van a estudiar esa metodología de la Shell. Y el segundo es el método del Ministerio y Obras Públicas y Transportes de 1975. Ministerio, Obras Públicas y Transportes de 1975. MOPT de 1975. Esos dos métodos me lo van a investigar. Entonces, fundamentado en esos dos métodos, me van a hacer un trabajo. La misma vía que les tocó en el examen parcial, la van a diseñar por ambos métodos. Método de la Shell y método del MOPT del 75.
tienen los datos de tránsito, tienen los datos de estudios de suelo. Si necesitan datos de laboratorio, por ejemplo, las condiciones de cemento asfáltico, utilicen sus datos de laboratorio. Recuerden que ustedes tienen resultados de laboratorio de penetración, tienen resultados de laboratorio de punto de blandamiento, tienen resultados de laboratorio de índice de penetración, ¿sí o no? Sí, ingeniero. Por eso, en el caso de que necesiten resultados de esos, utilicen los resultados de su laboratorio. ¿Ok? Entonces, en conclusión, me van a presentar un trabajo de la vía que les tocó a cada uno en su parcial. Me van a diseñar esa vía por metodología. Primero, metodología de la Shell. Y segundo, me van a diseñar para metodología del Ministerio de Obras Públicas y Transporte de 1975. ¿Ok? Recuerden que cada capa deben de ponerle apellido. Es decir, una carpeta asfáltica en un diseño no van a colocarlo como carpeta asfáltica. Deben de ponerla si es una MSC, si es una MDC, si es una MDC 25, si es una MDC 19. Lo mismo para base y subbase. Cada diseño deben de nomenclar y ponerle apellido a cada capa. ¿Me entendieron? Claro, ingeniero. Bueno, listo. Entonces, eso es para la próxima clase. ¿Preguntas? Hay que enviarle eso al correo a usted, profe. Sí, claro, me lo envían al correo antes de iniciar la clase. La próxima clase me lo envían al correo. ¿Listo? ¿Qué otra pregunta tienen? Ingeniero, ¿cuándo va a subir las notas? Espero subirla esta semana. ¿Oíste, Camila? Ah, bueno, ingeniero, gracias. Listo. ¿Qué otra pregunta tienen? Ok, entonces, si no tienen preguntas, pues dejemos ahí. Nos vemos en la próxima clase. Feliz día, chicos. Igualmente, ingeniero. Hasta luego. Hasta luego.